capítulo 6, en el nombre de Jesús, comenzar Juan capítulo 7. Quedamos en el último subtítulo, si podemos llamarlo así, del versículo 60, ¿verdad? Juan 6, capítulo 60. Vamos a leer esa parte para recordarla. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok, entonces la semana pasada o la antepasada, la última vez que compartimos el estudio bíblico, nos quedamos en que Jesús estaba dando un discurso acerca de qué era el pan de vida, ¿verdad? Y hablamos de qué se refería a eso, que no era nada físico ni literal, que debían comerse a Jesús ni beber de su sangre literalmente. Jesús no estaba hablando de una práctica caníbal, sino que él estaba hablando de digerirle. Era una frase común que significaba hacer a algo o a alguien parte de ti. Esto es lo que el Señor estaba hablando con tienen que comerme, tienen que beber mi sangre, tienen que hacerme a mí y a mi palabra uno en sus vidas. Ahora, aquí vemos la reacción. Terminó su discurso Jesús y vemos la reacción de quienes le escuchaban. Fíjense, el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos les dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando hablamos de discípulos aquí, recordemos que no estamos hablando solo de los 12. Estamos hablando de los discípulos en un término más general. Recordemos que habían muchos más que seguían a Jesús y se categorizaban también como discípulos, sin embargo no eran el grupo de los 12 o los más íntimos de Jesús. De ese grupo de discípulos, esta fue la reacción. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando dice dura es esta palabra, no se refiere a que sea difícil de entender, ojo. Jesús, vimos ya, había sido muy claro con respecto a qué se refería con comer de su carne y beber de su sangre, ¿verdad? Ellos entendían por el sacerdocio, entendían por su cultura a qué se refería Jesús y estaban malinterpretando adrede, vimos, ¿verdad? Entonces no es que no entendieran la palabra y les costara, como a veces decimos nosotros que vamos a la palabra y decimos, uy, difícil de entender, cuesta al principio. No, ellos no se referían a esto. Ellos estaban diciendo que era difícil hacerla. Y esto también nos pasa a nosotros. Al principio no la entendemos. Cuando la empezamos a entender, entonces viene la otra parte. Es difícil hacerla, ¿verdad? Porque sí es desafiante y como ellos nosotros nos vamos a encontrar en algún momento en el que vamos a decir, wow, dura es esta palabra. Y fíjese que Jesús no habla para defender. Jesús no habla para decir, pero ya va, ¿cómo van a decir que es dura? Si esto es fácil. No. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que ellos no están diciendo mentiras al considerar que la palabra a veces es difícil de poner por obra, ¿verdad? Entonces Él no dice que sea fácil, sino que continúa, vamos a ver. Dura es esta palabra, entonces se refiere a esto. Dura de poner por obra, no difícil de entender. Ahora el 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Mire esto. Dijimos la semana pasada también que algún otro predicador, al darse cuenta que su auditorio o quienes le escuchaban fueron ofendidos, lo que haría sería retractarse, ¿verdad? Como a veces hacemos nosotros, estamos compartiendo con una persona y algo le ofendió, nos retractamos, ¿verdad? Pero aquí Jesús no se había equivocado.
Jesús no estaba diciendo mentiras, Él estaba diciendo la verdad. Así que Él no se iba a retractar. Simplemente los confrontó y continuó con la verdad que Él venía predicando. No dijo, ay, perdónenme, me equivoqué, les voy a explicar de otra manera. O no lo vamos a hacer así. Perdón, vamos a hacerlo de otra manera el Evangelio. No, el Evangelio era ese. ¿Me está entendiendo? Entonces no, Él no se retractó, pero sí les preguntó, los confrontó. ¿Esto les ofende? Dice el versículo 62, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto es tremendo. Jesús estaba diciendo, si les ofende este principio, mejor que sean ofendidos aquí en la tierra, que tienen la oportunidad de cambiar su vida, de arrepentirse, de hacerlo diferente, a que nos veamos allá cuando ya estemos en el tiempo del juicio y ustedes tengan que comparecer contra mí. Fíjense lo que dice. ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Mejor, les estaba diciendo Jesús, que se ofendan hoy. Mejor que la palabra sea dura hoy, que aunque es dura, puedes hacerlo porque tienes el poder del Espíritu, tienes el momento para arrepentirte, la oportunidad para hacerlo diferente, a que allá arriba te encuentres conmigo sin haber cambiado tu vida. ¿Me entendiendo? Lo que el Señor estaba diciendo era, qué bueno que se sienten ofendidos. Qué bueno que están entendiendo qué es la Biblia y cuáles son los principios del Evangelio para que cuando estén allá conmigo, entonces ustedes hayan tenido la oportunidad en la tierra realmente de cambiar. En estos días escuché, creo que era John MacArthur, si no me equivoco, si no era Paul Washer, no sé, uno de esos dos, que estaba diciendo que había escuchado a una persona que decía, yo soy ateo y vine a la iglesia porque un amigo es cristiano y me invitó, y aunque soy ateo, me sentí muy bien en la iglesia. Yo lo escucho y digo, qué bueno. Bueno, John MacArthur decía que esto le encendió las alarmas. Y dijo, ya va, ¿cómo puede un ateo sentirse cómodo en la iglesia? Decía, esto no puede ser. ¿Qué estaba pasando? No se ofendió. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, esto os ofende? Porque la Biblia ofende. Porque el principio de la cruz ofende. Escandaliza es la palabra. Como diría Pablo, es locura. ¿Quién puede entenderlo? En la carne no se discierne. Ofende entonces al ateo que viene en la carne, se tiene que sentir confrontado. Y qué bueno, yo me he enfrentado en muchas ocasiones en las que aún familiares inconversos, pues me han escuchado predicar y me han dicho, Rebeca, no debiste haber hablado de eso estuvo muy fuerte, esto y aquello. Y yo digo, bueno, lamentablemente no fue el tiempo para ti de entender pues, el Evangelio, pero que te ofendas me hace ver que estoy predicando la Biblia como es. Que no estoy solapando nada, que estoy predicando el Evangelio tal y como es. Locura para los que están en la carne, para los que no disciernen en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces, que Jesús le dijera, esto os ofende, era natural. Los principios del Evangelio, lo que venía a hablar Jesús, sí iba a confrontar, ¿ok? Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí el Señor está recordando todo lo que habló antes. El resumen de lo que Él habló es esto. Pongan la mira en las cosas del Espíritu. ¿Se acuerdan? Trabajen no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nada de lo que hacemos aquí, por mucho trabajo y sudor de nuestras frentes que cueste, va a prevalecer en la eternidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Él nos está diciendo, enfóquense en lo que realmente importa. Enfóquense en lo que realmente les va a dar recompensa eterna y lo que va a permanecer en la eternidad. 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjese qué tremendo. Si yo pienso, ¿quiénes están escuchando esto? Los galileos, ¿verdad? Y los galileos fueron las personas que cruzaron todo ese mar hasta Capernaum
para seguir a Jesús. Yo diría, ¿qué esfuerzo? Parece el esfuerzo de alguien que realmente creyera en el Señor, pero el Señor los expone y les dice, no todos ustedes están creyendo realmente. Entonces, ojo, porque a veces nosotros hacemos muchas cosas que parecen esfuerzos, sacrificios, etcétera, obedecemos, vamos a todos los servicios y creemos que esos son los indicadores de que nosotros estamos bien con el Señor, de que nosotros realmente le estamos creyendo al Señor y no necesariamente, ¿ok? Nosotros podemos tener muchas manifestaciones externas buenas. Allá como la gente cuando nosotros le vamos a predicar, la mayoría dice, bueno, pero es que yo no soy bebedor ni jugador y a mí me enseñaron buena moral. Yo digo, qué bueno, pero tu buena moral no me dice que tú realmente le estés creyendo al Señor Jesús. Así que te vengo a predicar a Cristo. Así tú no bebas, ni seas ningún jugador, ni drogadicto, ni asesino, ni nada. ¿Ya? Entonces, que nosotros estemos cumpliendo con todos los ritos de la ley y que estemos haciendo obras buenas, no tiene necesariamente que significar que nosotros estamos realmente creyendo al Señor. ¿Ok? Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto ya lo hemos visto bastante, así que vamos a ver el 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Recuerde, ¿quiénes volvieron atrás? Algunos de los discípulos que no eran parte de los 12, que también eran parte de su círculo cercano. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora sí vamos a hablar de los 12. Y fíjese esto. En el griego, esta pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Implica que Jesús esperaba un no. Se podría traducir así, ustedes no se quieren ir también, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El Señor conoce a los que son sinceros y se quieren quedar, pero les es difícil, porque a los discípulos también les fue difícil. Ellos estaban en este grupo, los 12 estaban en este grupo que consideraba dura la palabra, pero ellos se querían quedar. El Señor conoce quien tiene un corazón sincero, quiere hacer su voluntad y le cuesta. El Señor lo sabe. Y a ese lo va a ayudar. A ese le va a poner su mirada como hizo con los discípulos. Se fueron inmediatamente, Él va hacia los 12 y les dice, ustedes no se quieren ir, ¿verdad? Como diciéndoles, a ustedes también les es difícil, ¿verdad? Pero ustedes sí quieren estar aquí, ¿cierto? Para luego decirles, bueno, aquí me quedo con ustedes. ¿Vio? El Señor sabe cuáles son los corazones sinceros y también sabe cuáles son los que realmente están aquí, pero no son. Como diría más adelante por allá, hay quienes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El Señor sabe también quiénes son esos. Y fíjese que habla más de esto. Dice, le respondió Simón Pedro, más adelante. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí varias cosas que Pedro habló. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor. Número 1, reconoció a Jesús como Señor. Señor en el griego es kurios y es una palabra importante. Habla de la relación entre el Señor, entre el amo y su esclavo. No era como nosotros le decimos, señora, Señor, buenos días, Señor. No. Aquí estamos hablando de algo de peso, de una relación de amo y esclavo. Cuando Pedro le dice, Señor, kurios, él está reconociendo esta relación de amo y esclavo con el Señor Jesús. Y esto es algo que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas. Si nosotros realmente estamos reconociendo al Señor Jesús como kurios. Porque a veces lo reconocemos como, por ejemplo, como Salvador. Ok, ese es un nivel. Lo reconocemos como Padre. Ajá, eso también es bueno. Lo reconocemos como amigo. Eso también es bueno. Pero lo estamos reconociendo como Señor. Vamos al Padre. Te reconozco como Padre, Señor, confío en ti. Creo que tú me vas a dar el pan. Creo que tú eres mi amigo. Creo que tú me ayudas. Pero cuando el Señor dice, haz o deja de hacer, nosotros estamos acatando. Porque eso significaría que nosotros reconocemos a Dios como Señor. ¿Vio? Como amo a esclavo.
Ojo, porque esta es una de las partes de nuestra relación con Dios más desafiantes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Porque nosotros tenemos una carne que fue entrenada por el viejo yo, que fue crucificado, que quiere hacer lo que a ella le plaza. Así como se manifiesta en lo físico. La carne te dice, quiero un dulcito, quiero una Coca-Cola, quiero, y tú le obedeces. Y es que es un impulso fuerte, ¿ah? ¿Sí o no? Así como tú lo ves en lo físico, esa que te pide azúcar, esa que te pide Coca-Cola, es la misma carne, ¿sabías? Esa es la misma carne que dice que tú tienes que crucificar. Por eso nosotros deberíamos dejar de comer tanto azúcar y dejar de tomar Coca-Cola. Pero bueno, para que me vea el ejemplo. Esa misma carne que te habla de esas cosas también te habla de no quiero obedecer a Dios. Yo quiero seguir dando la fiesta. Yo quiero seguir tomando el trago social. Yo quiero seguir mintiendo. Yo quiero seguir robando. Yo quiero seguir en este negocio. Yo quiero seguir yendo al brujo. Quiero que me sigan hablando de mi futuro. Quiero que me sigan echando las cartas. ¿Me está entendiendo? Y entonces cuando nosotros empezamos a obedecer a nuestro amo, es cuando empezamos a decir, no voy a obedecer a esa carne. Y eso significa poner nuestras vidas, como diría Pablo, en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional al Señor. ¿Ves? Entonces meditemos. Pedro pudo decir, Señor, y tenía mucho que aprender al respecto, pero lo dijo. Comenzó por alguna parte. Luego dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Pedro reconoció al Señor como la mejor alternativa. Tremendo. La mejor alternativa. Y es que hay mucho, el mundo y nuestro adversario nos presentan muchas alternativas, ¿sí o no? Nos presentan la alternativa del trabajo donde ganamos mucho dinero, pero hay que hacer cosas deshonestas. La alternativa del hombre que fue el que nos prestó atención, pero es inconverso. O la alternativa de Aruba o de Inglaterra, pero diferente al propósito de Dios y a su llamado. Hay muchas alternativas que nuestras carnes se inventan o que el adversario nos presenta. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de siempre elegir la alternativa de la voluntad del Señor. Esto fue lo que Pedro dijo cuando dice, ¿a quién iremos? Hay otras alternativas, pero ninguna de esas alternativas vale lo suficiente. ¿Está entendiendo? Tú eres la única alternativa verdadera en la que tenemos vida eterna. Luego dice, tú tienes palabras de vida eterna. Aquí Pedro puso lo eterno, lo que venimos hablando, lo eterno y lo espiritual por encima de todo lo natural. Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, contigo va a ser difícil. Sí, en lo natural contigo nos van a perseguir. Contigo, más adelante vamos a ser azotados, vamos a caer en cárceles, vamos a pasar necesidad, como diría Pablo, nos vamos a enfrentar a fieras, pero lo único que permanece, que realmente vale, que realmente es eterno, eres tú. Así que tú eres el único que tiene vida eterna. ¿Vio? ¿Y a quién iremos? Y el 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí reconoció al Señor como el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. El versículo 70 dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Mira qué tremendo. Diabolos significa calumniador, pero aquí se cree que se utilizó en referencia al hebreo que significa adversario. Un adversario. Mire que el Señor sabe que en nuestras iglesias, dentro de nuestras iglesias hay diabolos. ¿Sabías? Dentro de nuestras iglesias el Señor nos libre, pero nosotros como congregación, con años, hemos vivido estas cosas y hemos tenido que permanecer firmes en el Señor. Pero siempre, donde hay un grupo de creyentes, sabe, también se levanta lo que la Biblia llama cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Usted sabía esto? ¿Se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña? Los trabajadores le dijeron al amo del campo, Señor, sacamos la cizaña. Y él dijo, no, déjenlas crecer juntas. Y el día de la cosecha, ellas mismas se rebelan. Esto lo estoy diciendo yo. Estas mismas se rebelan. ¿Sabe por qué? Porque el trigo, por el peso, se baja. La cizaña es vacía, no tiene nada, permanece. Entonces, mientras van creciendo,
no nos damos cuenta, ojo, no nos damos cuenta quién es diabolos, quién es adversario, quién es Judas, quién realmente está entre nosotros, pero no con un corazón sincero. ¿Me está entendiendo? No nos damos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir siendo trigo, seguir creciendo como trigo, porque llega la oportunidad, llega el momento en el que las tinieblas se manifiestan por la luz del Señor, la cizaña se manifiesta y el trigo va al cielo y la cizaña al fuego. ¿Vio? Entonces esto es lo que el Señor estaba diciendo. Sí, ustedes dicen esto, pero en este grupo de 12, imagínese usted, si era un pequeño grupo de 12 que en nombre de Pedro estaban diciendo, te reconocemos como Mesías, como Curios, tú eres la única alternativa, tú eres la vida eterna. Sí, ustedes dicen esto, pero yo quiero que ustedes sepan que en este grupo de gente hay un adversario. ¿Bien? Ojo entonces, siempre tenemos que toda palabra, ya se los he dicho mucho, estudiarla, colarla, pasarla por el filtro y por el colador de la Escritura. Al mismo Pablo, si no mal recuerdo, fueron los Efesios, tomaron la palabra y fueron a ver si era verdad lo que el Pablo estaba diciendo. No porque alguien te diga que es cristiano, tú tienes que tomar todo lo que esa persona que te diga como ley. ¿Ah? No porque alguien diga, yo soy profeta, voy a orar por ti, tú tienes que tomar esa palabra. Ojo, la Biblia habla de que, mire, la palabra profética, para que usted aprenda, tiene que venir por boca de 2 o 3 testigos. ¿Usted sabía eso? Alguien te viene y te pone las manos y te dice, mira, tú te vas para los United, te vas para los Estados Unidos. Ok, tú recibes esa palabra, vas y oras al Señor, papá, tu palabra dice 2 o 3 testigos. Dios te tiene que hablar a ti y le tiene que hablar al menos a alguien más. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios trabaja en orden. Regularmente, cuando Dios le habla a un profeta para que venga a hablarte de algo a ti, regularmente ya en tu corazón hay algo. Regularmente ya hay un indicio de esa palabra y tú conectas. Y dices, esto es lo que el Espíritu me venía hablando. ¿Vio? Cuidado entonces. El versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mira lo que dice Boyce. Hay Judas entre los aparentes seguidores del Señor en nuestro tiempo. Ellos están en nuestras bancas, incluso en nuestros púlpitos, y algunas veces pasan sin ser detectados. Ellos traicionan al Señor y al Evangelio con sus palabras y sus acciones. Para que vea que no solo lo digo yo. Aquí tiene un autor más aparte de la palabra. Ahora, lo que haga un Judas jamás debe afectar lo que haga un Pedro. ¿Okay? Pedro estaba haciendo una confesión de fe y aunque Judas en su corazón sintiera otra cosa o pensara otra cosa, eso no afectó la confesión de Pedro, que era verdadera, que era acertada. ¿Me está entendiendo? Lo que haga un Judas, si tú ves a un Judas, tú dices, este es un adversario, este es un diabolos, déjalo que se manifieste con el tiempo. Porque como le dije, la cizaña se manifiesta. Tú permaneces siendo Pedro, tú permaneces llamando al Señor Curios, tú permaneces obedeciéndolo, eligiéndolo a Él, tú permaneces donde tienes que estar. Amén. Y lo demás lo hace el Señor. Ok, comenzamos con el capítulo 7 entonces, gracias a Dios. Vamos a leer la primera parte. Juan capítulo 7 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque no sé hasta dónde nos va a dar chance. Ok, recordemos entonces que estábamos en Galilea, ¿verdad? En Capernaum, en Caná. Dice que se acercó o llegó una fiesta importante. Hemos hablado bastante de que habían 3 fiestas importantes a las que todo Israel
sin importar dónde estuviera, tenía que presentarse en Jerusalén, ¿correcto? Una de estas fiestas es la que vamos a ver aquí, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos en el hebreo, probablemente usted lo haya escuchado, es el Sukkot, la fiesta de las cabañas. Era una fiesta en la que ellos celebraban cómo Dios les había sustentado durante el tiempo en el que estuvieron en el desierto hasta llegar a Canaán. Como ellos vivían en tiendas de campaña, ¿verdad? No tenían un sitio fijo, sino que iban en movimiento hasta llegar a la tierra de Canaán. Pues entonces en esta fiesta del Sukkot, de las cabañas, ellos en sus patios o en sus azoteas planas, que funcionaban mucho en ese tiempo, ellos montaban tiendas. Montaban, vamos a decir, casitas improvisadas. Y vivían allí por algunos días para recordar lo que el Señor había hecho por ellos. ¿Ok? Entonces, de esta fiesta es la que estamos hablando aquí. Ahora, lo importante es entender que dice que Jesús estaba en Galilea, no quería ir allá porque los judíos procuraban matarle. Ahora, leemos esto y lo primero que pensamos es lo siguiente. O sea, que Jesús tenía miedo de que lo mataran, ¿verdad? ¿Parece? ¿Por qué pensamos esto? Porque así actuaríamos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor en esta oportunidad no va o no está o no permanece allá en Judea, sino en Capernaum, donde hemos dicho en Galilea, no porque Él tuviera miedo de que lo mataran, porque recuerde que llegado el tiempo, Él mismo, cuando vinieron a buscarlo los que le iban a crucificar, yo soy, aquí estoy. ¿Qué pasa? Que el Señor sabía que aún no había llegado ese momento, ¿vio? Y como aún no había llegado ese momento, entonces Él no tenía que ir a exponerse al peligro. ¿Está entendiendo? Sería bueno que nosotros nos preguntáramos esto también. En ocasiones, nosotros hacemos a veces dos cosas, ¿verdad? Una, nos lanzamos demasiado rápido. Yo no le tengo miedo a nada, ¿verdad? Yo voy con el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero ya va. ¿Le has preguntado al Señor si esa es su voluntad y si ese es el tiempo de su voluntad? Me voy a lanzar con un negocio. Voy a invertir algunos miles de dólares que tengo aquí. Tengo una buena idea y el Señor está conmigo. Está bien, pero ya va. Primero oraste, te detuviste a preguntarle al Señor si ese negocio, por muy bueno que parezca, es lo que Él tiene para ti. Y si ese es el tiempo en el que tú debes hacer eso. ¿Me está entendiendo? El Señor sabía cuál era la voluntad del Señor, del Padre. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Pero sabía, porque tenía relación con Él, que este no era el tiempo de su voluntad. Así que no se lanzó. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante que los hermanos le dijeron, pero tienes que ir, lánzate, manifiéstate, ve a hacer tu milagro, para que hagas más discípulos, para que hagas más gente. Sonaba bien, sonaba chévere, pero no era el tiempo de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Muchas cosas te pueden sonar chévere, te pueden sonar bien porque Dios está contigo donde quiera que vayas, sí, pero el Señor no va a respaldar algo que no sea su voluntad, porque si Dios respalda algo que no es su voluntad, tú vas a salir mal, tú vas a salir lastimado, vas a salir con pérdida. Entonces Dios no hace eso, Dios solo respalda su voluntad, ¿vio? Ahora, otra cosa que hacemos, que es el extremo contrario, es que no nos atrevemos a nada. No hacemos nada porque a todo le tenemos miedo. Cuidado, porque recuerde que en este tiempo el Señor se quedó porque sabía que ese no era el momento. Pero llegado el momento, vamos a ver, Él sí fue a la fiesta de los tabernáculos porque había algo que Él tenía que hacer allí de parte de Dios. Ojo entonces, ni nos lanzamos antes ni nos quedamos sin hacer nada. ¿Cuál es la voluntad del Señor y cuál es el tiempo de su voluntad? Amén. El versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. ¿Vio? Vamos a hablar bastante de los hermanos de Jesús. Número 1, vamos a sacar rápido del camino, porque ya esto lo hablamos, si no me equivoco, cuando hablamos del capítulo 2 de Juan. Leemos hermanos, ¿verdad? Y para el que viene con la enseñanza del catolicismo, a veces como así que hermanos, ¿verdad? Hermanos de Jesús, ¿en qué sentido? Porque la doctrina católica, vamos a decirlo así, no sé cómo explicarlo, habla de la virginidad perpetua de María, ¿verdad?
O sea, que María solo tuvo a Jesús virginalmente y que no tuvo más hijos. Pero la Biblia es demasiado clara con respecto a que María sí tuvo hijos. Después de Jesús, sí. Jesús fue un nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo y de obra milagrosa. Y María fue escogida porque tuvo gracia a los ojos del Señor. Todo eso. Y María merece su honra como David, como Pablo, como cualquiera, ¿verdad? Ojo. Pero María sí tuvo hijos después porque ella se casó con su esposo y lógicamente el Señor la bendijo y tuvo otros hijos. Este es solo uno de los versículos que nos habla de los hermanos de Jesús. Dice, le dijeron sus hermanos. La palabra griega habla de hermanos, no habla de primos, ni habla de compatriotas. Si se hubiera querido hablar de otro familiar, se hubiera utilizado la palabra griega para decir primo o algún otro. Si se hubiera querido hablar de compatriotas de nacionalidad, se hubiera utilizado la palabra griega para eso, pero aquí se utilizó la palabra griega para hermano. Hermano, como si usted tiene hermano, ese es su hermano. Medios hermanos de Jesús, ¿ok? Ahora, vamos a ver rápido otro ejemplo para que usted vea que no es el único versículo que nos habla de que Jesús tenía hermanos. Juan 2:12, que fue el que tratamos ya hace tiempo, dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, María, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vimos que ellos se mudaron con Jesús como núcleo familiar, estaban allí cerca de él, supuestamente también eran seguidores de Jesús, aunque ya vamos a ver que sus hermanos fueron incrédulos. Pero ahí está, sus hermanos. Mira lo que dice Morris. Dice, la expresión sus hermanos ha sido entendida de formas variadas. La forma más natural de interpretarlo es entender a los hijos de María y José. La expresión aparece en varias ocasiones en los evangelios sinópticos y jamás con una calificación, como es de esperarse, si las palabras tuvieran otro significado. Hermanos. Teni dice, la palabra para primo, anepsios, existió en el lenguaje griego y podría haberse usado en caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que estaba hablando de sus primos o de otros familiares. No, estaba hablando de sus hermanos. Mateo 12, 46 al 47 dice, mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, deseando hablar con él. Otra vez, María y los medios hermanos de Jesús. Y alguien le dijo, aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Clark dice, nuestro Señor bendito ciertamente fue su hijo primogénito, mientras ella aún era una virgen. Pero ningún hombre puede probar que fue su último. Ojo, nadie puede probar que fue su último. Es un artículo de fe en la Iglesia Papal el creer en la virginidad perpetua de María. Y en este aspecto, sin razón alguna, muchos protestantes parecen papistas. Ojo. Jesús sí tuvo hermanos físicos. Ahora vamos a hablar de sus hermanos entonces, porque pasa algo interesantísimo con los hermanos de Jesús. Y es que en la vida de Jesús, en su estadía en la tierra, los hermanos de Jesús siempre manifestaron incredulidad. Fíjese que más adelante vamos a leer que sus hermanos, el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Vio? No es que no creyeran que Jesús hacía milagros. Eso era innegable. Ellos lo habían visto, estaban cerca de él. Así que los milagros de Jesús ellos los habían visto. Creían en los milagros de Jesús, pero no creían en Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Vio? Esto me enseña algo. Si yo quiero creer en Jesús como a mí me parece, yo no estoy creyendo en Jesús realmente. Repito. Si yo quiero creer en Jesús, pero a mi manera, como a mí me parece, de acuerdo a mis principios, no creo realmente en el Señor Jesús. Esta gente, si tú le hubieras preguntado a los hermanos, ellos te hubieran dicho, claro que creemos en Jesús. ¿Cómo no vamos a creer en Jesús si vemos las obras que hace? Pero el Señor está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, sus hermanos no creían en Él. ¿Vio? Nosotros tenemos que creer en el Señor de acuerdo a la Escritura como Él nos manda a creer en Él. Si creemos de forma diferente, tenemos que analizar si verdaderamente hemos creído en el Señor. ¿Ok? Entonces, los hermanos de Jesús en su vida fueron incrédulos. Pero cuando el Señor resucita, que bueno es Dios, los hermanos de Jesús creen en Él como el Mesías. Y vemos el ejemplo de Jacobo o Santiago, que se vuelve el líder de la iglesia en Jerusalén. Tremendo, gloria a Dios y es bueno, ¿verdad? Pasamos de ser incrédulos, que no creen en el Señor, a poder ser
un líder de la iglesia en Jerusalén, todo por la gracia del Señor. Qué bueno es Dios. Jacobo y los hermanos de Jesús son un ejemplo de eso. Pero en la vida de Jesús, entonces vamos a ver que ellos fueron incrédulos. Dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Era creído por los judíos que cuando el Mesías apareciera, él se iba a manifestar de una forma sobrenatural, pues como ellos querían. Ese era el Mesías que ellos querían. Pero el Mesías que realmente era fue Jesús, que estaba de incógnito la mayoría del tiempo y que hizo sus milagros a favor de pequeñas personas, a favor de una pequeña samaritana, a favor de un pequeño cobrador de impuestos, porque ese es el corazón del Señor, ¿ok? Pero ellos lo veían desde la perspectiva judía. Ellos decían, pero si tú realmente dices que eres el Mesías, tú tienes que hacer algo grande para que la gente vea que tú eres el Mesías. Y mire esto, eso significaba que los hermanos creían más en el mundo que en Jesús. Porque ellos estaban diciendo, tú necesitas la aprobación del mundo para ser Mesías, ¿vio? Si tú estas cosas haces, si tú realmente eres el Mesías, ve, manifiéstate para que la gente te apruebe y entonces tú vengas a ser el Mesías, ¿vio? Así no funciona la cosa. Así no funciona la cosa. Nadie puede invalidar, ateo, agnóstico, llámese el que se llámese, todo lo que quiera decir de que el Señor no es real y que Jesús no es el Salvador. Tú puedes pensar todo lo que tú quieras, pero tú jamás vas a invalidar la verdad. ¿Me está entendiendo? Entonces, la aprobación del mundo no hace a Jesús. La aprobación de Jesús hace al mundo. Muy diferente. ¿Me está entendiendo? Ellos creyeron más en el mundo, valoraron o apreciaron más el mundo y su opinión que a Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en él. Ojo, no nos encontremos haciendo lo mismo, valorando más la opinión del mundo. Porque a veces estamos en una conversación y una persona, no, porque yo era creyente y pero mi mamá tenía cáncer, por ejemplo, y Dios no la sanó. Desde ese momento yo dejé de creer en el Señor. Y a nosotros, nos hacen tambalear, ¿ah? Y nos quedamos callados. Y pensamos, y llegamos a nuestra casa, ay Dios mío, ¿cómo permitiste eso, Señor? La opinión de esa persona va a invalidar al Mesías y al Salvador de tu vida. No puede ser. ¿Me está entendiendo? La experiencia de esa persona es su experiencia con Dios. Y por qué Dios hizo o no hizo, ojo, es la soberanía de Dios. Aquí podríamos argumentar tantas cosas que no nos daría el tiempo. Pero me quedo con esta porque es la más importante. Dios es soberano y hace como quiere. Amén. Yo podría hablarte de por qué la existencia del mal, de la iniquidad, de las consecuencias. Podría hablarte de que la gracia de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. 1000 cosas podría decirte para tratar de explicarte ese acontecimiento, pero no te lo voy a tratar de explicar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios hace como le place, ¿vio? Y si hace grandes obras, como los hermanos querían, y nosotros queremos a veces, es Dios. Y si no las hace, también es Dios. ¿Vio? Y esto es lo que ellos fallaron en entender. Dice el versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Fíjese que esta expresión, ni aún sus hermanos, nuevamente me confirma que eran hermanos, medios hermanos de Jesús. Ni aún quiere decir que ni los más cercanos a él, ¿vio? O sea, ni siquiera su familia, ni aún sus hermanos creían en él. Vamos a ver algo aquí. La Biblia viviente, dice de este versículo 4 así: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. ¿Vio? Mire lo que dice Tasker. Ellos se imaginaban que la gloria de Jesús se limitaba a las demostraciones de sus poderes milagrosos, cuando en realidad solamente podía ser sumamente representada a través de su crucifixión. ¿Ya? Y se lo voy a volver a leer. Escuche bien. Ellos se imaginaban que su gloria, la gloria de Jesús,
se limitaba a las demostraciones de sus poderes milagrosos, cuando en realidad solamente podía ser sumamente representada a través de su crucifixión. ¿Vio? ¡Wow! No eran las obras de Jesús lo que realmente manifestaban quién era, quién es Dios, sino que puso su vida en la cruz. ¿Vio? Tremendo. ¿Qué es lo que realmente manifiesta Jesús en nuestra vida, en nuestro entorno? No que Dios haga las grandes cosas que nosotros estamos esperando. No que Dios le dé el trabajo a la persona, que la persona tenga un negocio próspero, que se vuelva millonario, que se vuelva famoso. Ok, puede ser que alguna de esas cosas esté dentro de la voluntad de Dios. Pero eso no es lo que manifiesta realmente la gloria de Dios o quién es Dios en tu vida, en nuestro entorno. ¿Qué lo manifiesta realmente? Cuando tú pones tu vida. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú dices, no importa, si me sanas, si no me sanas, te sigo alabando. Como diría Job, que lo perdió todo, pero seguía alabando al Señor. Cuando nosotros podamos decir, no importa si me das el billullo que quiero o no me lo das, si me das el viaje al exterior que quiero o no, o el trabajo o no, sigo poniendo mi vida por ti. Allí el mundo espiritual tiene un testimonio de quién es Jesús. ¿Vio? Igual en el mundo. No esperes, y es que a veces nosotros decimos, no, vamos a llegar al nuevo convertido para la cruzada de milagros. Ahí sí que se convierte. No necesariamente. ¿Sabes cuándo va a ver esa persona realmente a Jesús en alguien? No cuando alguien les ponga las manos y ya. Cuando esa persona vea que tú te pusiste por alguien, que tú te quitaste, por decirte algo, tu arepa de la boca y se la pusiste a otra persona, aquel va a decir, Dios vive. Aquel va a decir, ese es Jesús. Porque eso es quien es nuestro Dios. Y cuando nosotros lo empezamos a manifestar, entonces se ve cuál es la gloria de Dios. Amén. Ok. Entonces sus hermanos no creían en él. El versículo, vamos a un momentico a Marcos 3:21. Para que indaguemos un poquito más en esta incredulidad de sus hermanos. Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos se refiere a sus cercanos, a sus hermanos, a su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ahí estaba Jesús haciendo su obra en el Señor y estaba empezando a mover a la gente. Dice que, vamos a ver, que ni tiempo para comer. Entonces la familia lo vio y por incredulidad dijeron, está fuera de sí. Y vinieron a prenderle, como vendría un familiar tuyo si te ve que estás loqueando por ahí, ¿verdad? Y diría, ay Dios mío, está fuera de sí, vamos a agarrarlo y llevarlo para la casa. Así hicieron con el Señor Jesús. Sus familiares más cercanos. Mire qué estaba pasando aquí. ¿Estaba loqueando Jesús? No. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué pasó? Jesús fue mal interpretado. Fue mal interpretado y rechazado por sus más cercanos. Y ojo, porque esto también nos sucede a nosotros. Jesús fue rechazado y perseguido por todos, por los judíos, por su entorno, por la mayoría de las personas. Y esto fue algo fuerte. Pero aún más fuerte que eso fue que sus más cercanos o sus más íntimos le rechazaran de la misma manera. Fíjese que en Mateo 10:36 el Señor dijo, cuando el Señor dijo que los enemigos del hombre serán aquellos de los de su misma casa. Eso no lo dijo el Señor Jesús, perdón. Dice así. Bueno, usted lo busca porque no dice tal cual. Es parafraseando. Cuando el Señor dijo que los enemigos, esto fue lo que el Señor dijo, que los enemigos del hombre serán aquellos de los de su misma casa. Mire, probablemente cuando el Señor dijo eso, Él estaba hablando de experiencia propia. ¿Vio? Era algo que Él había vivido y sabía que nosotros lo íbamos a vivir también. ¿Por qué? Porque como oraría el Señor Jesús al final
el libro de Juan, nosotros no somos del mundo, ¿vio? Y por eso Jesús oraba al Padre para que Él nos guardara, porque sí, nosotros íbamos a ser rechazados porque éramos diferentes. ¿Y por qué? Porque porque la carne no puede discernir las cosas del Espíritu y nosotros somos Espíritu. Y lo que tú piensas y haces es dirigido por el Espíritu. Así que la gente que está muerta en su espíritu y vive en su carne te ve y te malinterpreta, no te entiende, te persigue y te rechaza, tal como sucedió con el Señor Jesús. ¿Vio? Pero cuando esto nos ocurra, hermano, nosotros tenemos que recordar, estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Porque no es fácil. Mi esposo, por ejemplo, gracias a Dios, a mí no me ocurrió porque vengo de familia cristiana. O bueno, sí me ocurrió, pero en un entorno menos fuerte que sería en el colegio, ¿verdad? Porque bueno, donde estamos no sucede. Pero en entorno familiar, que es el más doloroso, no me sucedió porque vengo de familia cristiana. Pero a mi esposo sí. Mi esposo viene de una familia inconversa, que bueno, mi suegra, ¿verdad? Está escuchando de la palabra y bueno, el Señor termine de hacer su obra, ¿verdad? Pero cuando él se convirtió era un entorno completamente inconverso y para él fue muy difícil, su familia no entendía y hoy que conozco a su mamá, que he conversado con ella, yo me pongo en los zapatos de ella y entiendo que muchas de las cosas que hizo mi esposo para ella parecían una locura. Hoy le tengo compasión, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu no se pueden discernir en la carne. Es normal que nosotros que somos de otro planeta seamos vistos como extranjeros. ¿Ya vio? Entonces cuando nos pase esto, cuando seamos rechazados, cuando seamos perseguidos, no es momento de entristecernos. Ni es momento de decir qué difícil es, voy a retroceder. No, al contrario, es un momento de que tú te gloríes en Dios. De que tú digas, algo estoy haciendo bien. Estoy imitando a Jesús porque así como a él lo fueron a agarrar para decirle, estás loco, a mí me están diciendo lo mismo. ¿Vio? Claro, eso quiere decir que estás siguiendo la pisada del Maestro. Así de sencillo. Así que es un momento de gloriarte. No en ti, en lo que el Señor ha hecho en ti. Amén. Y para eso el Señor nos dio ejemplo de esto, ¿verdad? Vamos a adelantar, dice el versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Fíjense esto. El Señor Jesús estaba siguiendo la voluntad del Padre muy de cerca. Los hermanos de Jesús no tanto. No sé qué tanto conocimiento tendrían del Padre, pero imagino que poco porque rechazaban al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús estaba siguiendo muy de cerca la voluntad del Padre. Así que les dice, mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de ustedes siempre está presto. ¿Qué pasa? La voluntad del Señor incluye el tiempo de Dios. Para los hermanos de Jesús estaba bien que Él fuera y se manifestara como Mesías ese día. ¿Tenía algo de malo que Él se manifestara como Mesías? No, Él se manifestó porque Él hizo sus obras. Él fue realmente a Jerusalén. Y muchos lo vieron, miles lo vieron. Pero ese no era el momento. Ahora, para los hermanos estaba bien cualquier momento. Ojo, esto habla de alguien que no está siguiendo muy de cerca la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es solo lo que voy a hacer, sino cuándo lo voy a hacer. ¿Entendió? La voluntad de Dios no es solo lo que voy a hacer, sino cuándo voy a hacer eso. ¿Vio? Entonces el Señor Jesús dijo, mi tiempo no está, aún no. Sí voy a ir, sí tengo que manifestarme, sí tengo que hacer milagros y voy a hacer mis obras y las obras del Padre, pero este no es el momento. Sigo de cerca la voluntad del Padre. Tú tienes que preguntar lo mismo. A veces, mire que me ha pasado esto y hemos metido la pata y hemos visto las consecuencias y después, ay Señor. Pero a veces el Señor me habla y pues, ¿sabes? Uno se emociona, ¿verdad? En el alma y en las cosas. Y cuando le habla a Dios, uy, el Señor me habló, esto es de Dios. Y tengo una certeza de que algo es de Dios, ahí mismo quiero salir a hacer lo que es. Y lo he hecho y he visto que no necesariamente porque algo sea la voluntad de Dios es el tiempo de Dios. ¿Vio? Entonces, ojo, cuando Dios te diga algo, como cuando Dios le dijo a los jovencitos que se pararon aquí hace 7 años, 8 años, 9 años, 10, no sé cuántos estamos en la iglesia, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, tú vas a hacer esto.
Usted vio que esos jovencitos se quedaron aquí, siguen aquí. ¿Me está entendiendo? Siguen aquí. Cuando llegue el momento de salir en la televisión, llegará el momento. Si para algunos llega el momento de salir en la televisión, ¿me está entendiendo? Pero aquí nos quedamos a esperar cuál fuera el tiempo. Ojo, entonces Dios te puede hablar de un negocio, Dios te puede hablar de que tú vas a ser sano, Dios te puede hablar de que tú vas a ser libre, de que tu esposo se va a convertir, de que tu hijo se va a convertir, y cuando te lo diga y pase una semana no empieces a decir, ay, Dios me mintió, ay, yo me equivoqué, ese no fue Dios. No necesariamente, puede ser que eso es lo que Dios vaya a hacer, pero puede que no sea el tiempo de Dios. Por ahí escuché a Yesenia Ten que decía, Dios tiene 3 formas de responder. Correcto, sí, no y espera. Te puede haber dicho que va a hacer algo, pero su respuesta para tu oración puede ser espera, no es el momento. ¿Ok? Y nosotros tenemos que esperar, por mucho que nos cueste, por muy maravillosas que sean las cosas que Dios nos muestra, hay que esperar el momento en el que el Señor diga, ahora viene el tiempo de la manifestación. Amén. Ok, el versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esta es la razón, o una de las razones por las que nosotros somos perseguidos y por las que le decía que somos vistos como extranjeros, porque nuestros principios son diferentes a los principios del mundo, y mientras tus principios sean diferentes, tú vas a ofender, tú vas a escandalizar, ¿ok? Y esto va a pasar, que el mundo te va a aborrecer, pero a los hermanos de Jesús el mundo no los aborrecía, ¿por qué? Porque ellos tenían el mismo pensamiento del mundo. Así como los judíos pensaban que Jesús se tenía que manifestar y que Jesús tenía que ser el Mesías político, el Mesías militar, que les liberara del yugo romano, así mismo pensaban sus hermanos. Como el mundo y ellos pensaban igual, había amistad. Y los amigos se besan y se abrazan, no se aborrecen, ¿me entiendes? Cuando nosotros pensamos igual al mundo, somos amigos del mundo y la gente nos da besos, no nos aborrece. Nosotros tendríamos que empezar a examinar nuestras vidas. Y empezar a pensar si somos demasiado aplaudidos. Porque a veces, si somos demasiado aplaudidos, en los entornos en los que estamos, si tú estás en un trabajo inconverso, y tú eres demasiado aplaudido y demasiado besado, y ni un poquito aborrecido, me parece que estás pensando muy igual al resto del grupo. ¿Me está entendiendo? Si nosotros pensamos de forma diferente al mundo, va a haber ofensa. Va a haber un ¿qué pasa? Porque tú eres diferente. ¿Vio? Ojo. El versículo 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Hay muchas personas que han tomado este versículo y lo comparan con el versículo 10 que dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Aquí han tomado estos 2 versículos y los han puesto uno enfrente del otro y han dicho, Jesús mintió. Ojo. ¿Se ha encontrado con esto? Yo sí, lo he escuchado. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, pero después fue. ¿Y entonces qué pasó? ¿Mintió? ¿Está bien mentir? No, el Señor no mintió. Fíjese que es claro el versículo. Yo no subo todavía a esa fiesta. Y el versículo 10 dice, subió, pero no abiertamente, sino en secreto. Es decir, había una forma y un tiempo en el que el Señor Jesús iba a subir a Jerusalén y a la fiesta dentro de la voluntad del Padre. Él no fue por la opinión de sus hermanos o por la voluntad de sus hermanos. Ojo, Él fue por la voluntad del Padre. ¿Qué era lo que querían sus hermanos? Que Él fuera en las caravanas de extranjeros que caminaban yéndose a Jerusalén y que en medio de esas multitudes Él se manifestara, hiciera grandes cosas. Pero el Señor tenía una forma de hacerlo y era escondido, de incógnito en este momento. ¿Me está entendiendo? Entonces no lo hizo de acuerdo a la voluntad de sus hermanos, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Mintió? No, no mintió. Cuando Él les dijo, no subo, es porque no subo ahora y es porque no subo como ustedes quieran que suba y no subo por lo que ustedes quieran que suba. Voy a subir como Dios quiere que suba, cuando Dios quiere que suba y porque Dios quiere que suba. ¿Me está entendiendo? Entonces no, el Señor no mintió. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a dejarlo hasta allí porque creo que es la hora, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Termino con esto. Mi tiempo es una palabra
importante que seguro usted ya la ha escuchado, pero para que se vaya con esto, es la palabra kairos. ¿Cuántos han escuchado la palabra kairos? Hay un cronos, que es una palabra tiempo en la Biblia, y hay un kairos. El cronos habla del tiempo del hombre, de los planes del hombre, de lo que al hombre le parece. El kairos, mire lo que significa. En este pasaje la palabra es kairos, la cual significa característicamente una oportunidad. Esto es el mejor momento para hacer algo. El momento en que las circunstancias son las más adecuadas. Dios tremendo. El kairos, o el tiempo en el que Dios dice, ahora sí, es el tiempo de la oportunidad. Es el tiempo en el que las circunstancias son las más adecuadas. Es el mejor tiempo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en tiempos de espera, porque a veces los tiempos de quedarnos en Galilea son difíciles, y es que nosotros queremos que las cosas se manifiesten, ¿verdad? Nosotros queremos ver los milagros, queremos ver las cosas grandes, queremos ver la cuenta de banco, ¿verdad? Ya en verde y no tanto en rojo, ¿verdad? Queremos ver ya el gran trabajo, queremos ver la sanidad y las grandes cosas. Y cuando el Señor nos manda a esperar y a quedarnos en Galilea sin ver nada, y de incógnito, en secreto, nos cuesta, ¿sí o no? Pero en ese tiempo de espera que te va a tocar, porque Dios responde si no y espera, probablemente hoy estés en tiempo de espera. Entonces, si te toca esperar, recuerda que Dios tiene un kairos y que no se va a perder nada. A veces pensamos, no, que se me va a ir la oportunidad. El tiempo lo voy a perder, se me va a ir el tren, las mujeres, el negocio se va a perder. Es que este es el momento. Este es el momento de comprar porque Venezuela, porque la política, porque la economía dice, porque... Si tú esperas el kairos de Dios, hermano, ninguna oportunidad se va a perder, sino la oportunidad de meter la pata. Amén. Entonces espera el tiempo del Señor y eleva tu esperanza y tu fe en esto. Hoy será difícil, pero eleva tu fe y tu esperanza pensando, soñando y creyendo con lo que el Señor tiene para ti mañana o en el día que sea. Amén.